Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio que he llamado Mi vida, mi experiencia. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Aunque un poco tarde, pero acá estamos, lo prometido es deuda y sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con el mensaje del día de hoy. Voy a iniciar no sin antes decirles que si ustedes conocen a una persona que les pueda servir este video, por favor, reenvíenselo. Igualmente ustedes denle like, comenten, suscríbanse porque van a ser muchos más en la medida de lo posible. Así que sin más preámbulos, el día de hoy, el episodio número 6 de esta segunda temporada de Mi vida, mi experiencia. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante y sumamente importante para mí, como lo es ser hermana menor. Es un tema muy sentido porque me ha identificado a lo largo de mi vida, es el rol que yo cumplo dentro de mi familia. Dice el diccionario que hermano menor es aquel que tiene menor edad, es aquel que tiene menos edad dentro de un núcleo familiar. Por lo tanto, se entiende que tiene hermanos mayores. En mi caso en particular, yo tengo 4 hermanos mayores, yo soy la menor de 5 hermanos. Pero hermano menor muchas veces significa que tú debes de callarte eso que piensas, que debes cumplir órdenes, que siempre vas a tener de pronto el ejemplo de tus hermanos mayores, que siempre te van a recriminar porque por qué no haces caso, porque si estás viendo las cosas y te las están indicando porque no sigues las instrucciones. Entonces, hermano menor es una palabra o son 2 palabras de gran significado y que abarcan muchísimas más cosas de la que de pronto ustedes piensan o pueden dimensionar. En muchas familias, ser hermano menor representa ser la consentida de la casa o el consentido de la casa por esa diferencia de edad. Es aquella persona a la que le complace en todo, es el rey o la reinita de la casa. Pero no siempre es así. Yo siempre les he intentado expresar a través de este espacio que muchas veces damos por sentado estereotipos, paradigmas de cómo deben de ser las cosas y en realidad no en todos los casos es así. Así como no podemos igualar o generalizar las cosas a las personas, en este mismo caso sucede así. En mi caso en particular, pues yo no soy o yo no me considero la consentida de mi casa. Sí soy la menor, pero yo creo que mi caso es un caso particular. Un caso particular porque no me complacen en todo, no he sentido yo en el transcurso de mi vida de pronto esa diferenciación con mi resto de hermanos. Al contrario, yo creo que mis hermanos mayores son los consentidos en vez de ser yo. Y como les decía, ser hermano menor implica que tú tienes que obedecer órdenes, que tienes que seguir las instrucciones que te dan tus mayores, trátese de primos, tíos, hermanos, abuelos, padres, etcétera. Total que tú eres el menor y debes de cumplir y callar. En mi caso personal, muchas veces yo sentí que no podía expresarme, que no podía dar mi punto de vista referente a situaciones particulares, que muchas veces me tocó quedarme callada por no contradecir a mis mayores, que me sentía ignorada por mis superiores o por las personas que me rodeaban, que eran mayores a mí. Muchas veces me sentí silenciada, muchas veces me sentí subvalorada por ser menor. Sentí que no tomaban en cuenta mi opinión por ser menor. No sé, muchas veces el ser hermana menor implicó que me sintiera constantemente triste por serlo. Anhelaba en momentos no serlo. Anhelaba por momentos en convertirme en hermana mayor, en cómo sería ser hermana mayor por lo que les comentaba sucedía en mi casa. Yo siento que mis hermanos mayores o mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, es como la consentida de la casa y mami, si me estás viendo, discúlpame, pero yo lo veo de esa forma.
Entonces, no sé, es algo que me toca el alma, no sé ustedes cómo lo interpreten, si se sientan identificados con esto, pero a mí me pasa así, me pasa de esta forma, me siento así. En mi experiencia personal, en mi experiencia de vida, muchas veces me acostaba triste, llorando, como les comentaba, eh, mirando a la cama, pensando en aquel momento en el que de pronto mi opinión tuviera algún peso, valiera algo, porque de verdad que esos momentos fueron varias circunstancias, varios momentos por los cuales atravesé que yo sentía que mi palabra no valía y siempre eso de como si yo respondo o si yo llevo la contraria de mis mayores, ya soy grosera y de todo lo malo yo lo soy porque estoy respondiendo. Y yo creo que cuando vemos nosotros como personas que nos están atropellando, sea quien sea, tenemos el derecho de alzar nuestra voz y decir, pues yo no pienso de esta forma, sino que pienso de esta. Entonces, no creo correcto en la sociedad, dentro de la sociedad, que el hermano mayor sea el que mande al menor o los mayores sean los que manden al hermano menor o a la persona menor dentro de una casa, porque yo siento que debe haber una coordinación y debe haber un equilibrio donde tú vales y yo valgo y donde ambas opiniones cuenten, donde ambas opiniones se tomen en cuenta. Yo recuerdo que cuando tenía 10 años, mi hermana, la que va antes de mí, se fue de la casa a estudiar a la universidad. Y siempre me refiero a mi hermana, la que va antes de mí, porque fue con la cual compartí más. El hecho de ser hermana menor implicó que mis hermanos mayores no estuvieran presentes en muchas etapas de mi vida por la diferencia de edad. Es decir, yo estaba atravesando por etapas que ellos ya habían pasado. Entonces, fue difícil. Yo recuerdo sentirme mal, sentirme frustrada y acá lo digo y se los expreso porque tampoco estoy menospreciando la importancia de los hermanos mayores, son importantes, están contigo en momentos cruciales de tu vida y de verdad que valoro mucho a mis hermanos, pero sí de pronto alzar la voz por aquellos que se sienten identificados conmigo o que se han sentido identificados por alguito de los que yo les he comentado acá. No siempre uno se siente de esa forma, pero sí hay momentos en los cuales tú dices, o sea, yo soy menor, pero mi opinión también vale y voy a hablar y voy a decir y no por eso soy grosero y no por eso soy altanero y tengo derecho a expresarme. Entonces, ser hermano menor implica muchas cosas y no, y mi idea como transmitirles hoy acá es no crean en ese estereotipo de que el hermano menor es el consentido. Ahora, no digo que en algunos hogares sea así o que en varios hogares sea así, pero en mi caso particular no fue así, no fue de esta forma, no ha sido de esta forma y muchas veces me he sentido así. Tampoco lo hago de pronto con el ánimo de hacer sentir mal a nadie, ni a mis hermanos, ni a nada, sino expresarme un poco y yo siento que al compartir mis mensajes por acá también es algo terapéutico que yo hago. Entonces, nada, es como dar mi punto de vista, contarles un poco mi experiencia, muchos momentos de peleas, de discusiones, de donde tú piensas tal cosa y pues ya a la final esta opinión de tu hermano mayor es la que vale o de tu padre es la que vale porque tú no me vas a decir nada porque es que tú tienes menos experiencia que yo y has atravesado por menos cosas que yo, entonces te quedas callado. ¿No les ha pasado? A mí muchas veces, así que me gustaría mucho que me comentaran. El ser hermano, o en mi caso ser hermanita menor, implicó que muchas veces me sintiera como apurada por hacer las cosas, porque mis hermanos ya habían logrado cosas que yo no, y nunca comprendí la diferencia de edad y lo que ello representaba, la importancia de eso. De pronto la que menos me lleva 6 años y los demás me llevan muchísimo más. Entonces ahí va un rango de edad en años grande, en los cuales yo con el paso del tiempo entendí que yo no me puedo igualar a ellos porque llevamos vidas distintas, tiempos de vida distintos, edades distintas, lo que implica que cada quien eh, hace sus cosas a su tiempo y que pues por supuesto yo voy a estar atrasado en comparación a ellos porque yo soy menor,
Entonces, sí, muchas veces me he sentido así como yo quiero ser como ellos, yo quiero ya tener mis cosas, independizarme, tener como ganarme mis cosas, o sea, pero es increíble entender y cómo el ser humano va evolucionando y va entendiendo con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, que pues sencillamente todo tiene su hora, todo tiene su momento, que cada persona vive su vida de una forma diferente y que tú no te puedes comparar con nadie. Y en mi caso, yo no me podía comparar con mis hermanos por esa diferencia de edad y porque en nuestra vida las cosas suceden en el tiempo que tienen que suceder. Y créanme que yo les digo las cosas acá como terapia, como se los decía, pero también no, pues no soy perfecta, estoy compartiendo acá con ustedes, no quiere decir que yo no atraviese por momentos difíciles, o sea, acá es como expresarme, darles mi punto de vista referente a un temita en particular y ver si ustedes se sienten identificados y que les llegue a ustedes de una forma positiva. Así que eso quise hacer el día de hoy, quise expresarles cómo se siente ser hermano menor dentro dentro de una familia, cómo fue mi experiencia, así que espero que les haya gustado. No siendo más, me despido, no sin antes decirles que va a haber próximos videos, que voy a intentar hacer puntual, que va a haber videos en la medida de lo posible, pero también decirles que no se despeguen de esta plataforma, que se suscriban a mi canal, que compartan, que comenten, que le den like. Este ha sido el sexto episodio de mi vida, mi experiencia, la segunda temporada y esperen muchísimo más contenido. Besitos y abrazos. Hasta la próxima.